Las noticias en Semana Un Clic porque las autoridades judiciales le cierran el cerco a dos alfiles del presidente Gustavo Petro salpicados en graves hechos de corrupción. Sobre uno ya fue expedida una circular roja de Interpol. Acá les contamos de quién se trata. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, también salpicados por corrupción. Y el presidente Gustavo Petro reveló detalles de la entrega de alias Kevin, este sanguinario cabecilla de las disidencias de las FARC, que decidió dar un paso al costado y entregarse a las autoridades. Estas y otras noticias a un clic. Y el clic judicial con esa alerta mundial que existe en contra de César Manrique Soacha. Él es director de la función pública en el gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, la persona responsable de dar ejemplo a los funcionarios públicos del país. Interpol ya dispuso de una circular roja para lograr su captura en cualquiera de los países que tienen convenio con esta entidad internacional. Lo que está pendiente es la circular roja en contra de otro alfil del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE. Los dos están implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. El clic de semana está en la ciudad de Villavicencio, donde se realizó en las últimas horas una sala extraordinaria de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde se acusó formalmente a Iván Name y Andrés Calle, los expresidentes del Congreso de la República, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La sala de instrucción ha decidido llevarlos a juicio por cohecho impropio y también por el delito de peculado por apropiación. Se espera que la decisión quede en firme para que pase a la sala de primera instancia y así se conviertan en los primeros congresistas enjuiciados por el escándalo de corrupción que más ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro. El clic de semana con los detalles que ha revelado el presidente Gustavo Petro de la entrega que hizo ante las autoridades alias Kevin, quien era uno de los más cercanos, considerado alfiles de Iván Mordisco, el jefe de las disidencias de las FARC. Lo que queda en el aire es que al parecer esta persona estaría negociando con las autoridades y eso pues el tiempo lo dirá. Por lo pronto, este integrante de las disidencias de las FARC deberá ser de todas maneras presentado ante un juez de control de garantías para las respectivas diligencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento. El clic de semana con las reuniones que se siguen dando entre distintos sectores y precandidatos de cara a las elecciones del 2026. Pues según se conoció, este martes en la noche por lo menos unos 15 precandidatos se habrían reunido en el restaurante Leo, el reconocido restaurante que queda en la zona G de Bogotá, en Chapinero. Pues conversaron alrededor de propuestas y puntos en común para conformar una posible alianza y llegar a acuerdos en ese sentido, aunque por ahora se trata de tan solo una fase exploratoria. Pues allí hubo candidatos sobre todo de la centroderecha y la derecha, como por ejemplo el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el exsenador David Luna, la coalición de los exgobernadores de distintos departamentos, entre otros candidatos que hablaron de esta posibilidad y también de cómo podrían llegar fortalecidos al 2026. En el clic de semana, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar a los senadores Carlos Fernando Motova, Carlos Abraham Jiménez, Sami Mirek y Juan Felipe Lemos, en medio del caso conocido como Las Marionetas, que es el mismo proceso que había llevado a la cárcel al fallecido senador Mario Castaño, señalado presuntamente de haber gestionado favores políticos en el Congreso por algunos congresistas para beneficiarlos con contratos dentro del gobierno nacional en el gobierno anterior. Pues bien, la Corte determinó que en estos 4 casos no va a continuar las investigaciones. Sin embargo, siguen en curso otras pesquisas, como la que se había adelantado contra el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Y en semana.com encuentren detalles sobre la arremetida de almirantes y generales en retiro en contra del presidente Gustavo Petro por el secuestro de 33 militares en el Guaviare. Y no se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales.